Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura del simbolismo. Acompáñenme. ¿A qué se denomina simbolismo o qué es el simbolismo? Recuerden que el simbolismo se opone rotundamente al movimiento realista que planteaba el realismo, o sea, la realidad tal cual como se describía de manera detallada y minuciosa, mostrar la realidad tal cual de manera objetiva. El simbolismo se opone rotundamente a ese realismo, por lo tanto es considerado un movimiento artístico, ¿verdad?, que se opone rotundamente a este movimiento realista y al naturalismo. ¿Se enmarca en qué ámbito? En la fantasía. Busca mostrar más bien a través de elementos, digamos, la fantasía más que la realidad. Se focaliza en la fantasía, no en la realidad. Estos autores simbolistas proponen expresar las ideas, sentimientos y valores mediante símbolos. Es decir, en la literatura pasada veíamos que los autores planteaban mostrar la realidad tal cual como se podía evidenciar de manera minuciosa. En la literatura del simbolismo, por el contrario, se busca mostrar la fantasía, es decir, cualquier tipo de idea, sentimiento o concepto a través del símbolo. Es decir, el carácter simbólico subjetivo del poeta cobra vida en este maravilloso mundo de la literatura simbolista. ¿En qué marco o contexto histórico-cultural se da este movimiento del simbolismo? Se da en medio del afianzamiento de la burguesía y el capitalismo como elementos que buscaban de alguna u otra forma apoderarse del sistema económico en Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Nietzsche incentivó al hombre a romper con los antes establecidos, los estándares establecidos. En el simbolismo se busca romper con todo lo rígido, con todo lo que tiene que ver con la rigidez en el carácter de la creación poética. Se da también en medio de la aparición del socialismo del Karl Marx, a propósito del afianzamiento del capitalismo. La burguesía surge, por otra parte, el socialismo de Karl Marx, que buscaba, ¿verdad?, la igualdad de condiciones entre la sociedad. En América se da paralelamente un movimiento denominado modernismo, que ya lo hemos visto en otras clases, donde tenemos a su principal exponente, el gran Rubén, Rubén Darío, Rubén Darío, y por supuesto en el Perú José Santos Chocano, ¿no? Surgió también el medio del parnasianismo, que era otro movimiento descendiente del simbolismo. También se da en medio de avances científicos y médicos, como por ejemplo la teoría evolucionista de Charles Darwin, Pasteur, y el psicoanálisis del gran Sigmund Freud. ¿Qué buscaban específicamente los escritores simbolistas? Los escritores simbolistas se negaban a presentar la realidad, totalmente lo contrario que vimos en el realismo. ¿Se dan cuenta? Aquí los simbolistas se negaban a mostrar la realidad, buscaban bien expresar una realidad distinta de lo que se podía percibir con los ojos, ¿ya?, a través de varios elementos. Dirigieron su trabajo a lo misterioso y oculto. ¿Quiénes eran los máximos representantes del simbolismo? ¿A quiénes se consideran los máximos exponentes de este movimiento simbolista? Por supuesto, al gran Charles Baudelaire, ¿verdad? Es considerado el padre del simbolismo y la figura más representativa y más importante de este movimiento literario. También, por supuesto, a los denominados poetas malditos, como lo son Arthur Rimbaud, Stephen Mallarmé y Paul Verlaine. Serían los tres otros exponentes principales de este movimiento del simbolismo. Más adelante, en la próxima semana, estaremos ahondando con mayor precisión la vida de este gran célebre escritor Charles Baudelaire, conocido mejor como el padre del simbolismo o la figura más representativa de este movimiento literario. ¿Quién fue Charles Baudelaire?
Charles Baudelaire nace en París en 1821. Tuvo una infancia y adolescencia bastante infelices, ¿no? Al morir su padre, heredó una fortuna que le permitió tener una vida con muchos lujos. Su estilo de vida bohemia, como la denominan algunos, le dio fama de excéntrico e inmoral. Murió de hemiplegia a los 46 años en 1867. Albatros es una de las obras más importantes de su compendio, de su libro más importante, Las Flores del Mal, ¿no? Una obra hermosísima, pero muy importante. Vamos a escuchar un poquitico por acá. Se divierten a veces los rudos marineros cazando los albatros, grandes aves del mar, que siguen a las naves, errantes compañeros, sobre el amargo abismo volando sin cesar. Torpes y avergonzados, tendidos en el puente, los reyes, antes libres, de la azul extensión sus grandes alas blancas arrastran tristemente, como dos remos rotos sobre la embarcación. Aquel viajero alado, cuán triste y vacilante. Él, antes tan hermoso, cuán grotesco y vulgar. Uno el pico le quema con su pipa humeante, otro imita arrastrándose su manera de andar. Se asemeja el poeta a ese rey de la altura que reta el arco y vence las tormentas del mar. Desterrado en la tierra, burlado en su amargura, sus alas de gigante le impiden caminar. Ahí escuchamos un poco de Albatros, que es una de sus obras más importantes, de su libro célebre Las Flores del Mal. Un libro muy cuestionado, muy criticado y muchas veces vetado por la Iglesia Católica y la sociedad del entonces. Baudelaire se caracterizó por ser un rebelde, siempre rebelándose contra el sistema social de la imperante sociedad conservadora del momento. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Recordemos que para esta semana tenemos quizzes de esta clase denominada Literatura del Simbolismo. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.